Vamos a compartir la pantalla. Por cierto, antes de iniciar con las clases, esta actividad que es de la radio online del Bufete Popular que pueden asistir, esto creo que está colgado en la página de EPS, para los que son observadores. Esta radio es online, se conectan a internet y ahí la pueden escuchar. Y estos serán los días en el cual van a tener, van a haber actividades los días martes, jueves, martes 16, jueves 18, martes 23, jueves 25, martes 23, temas relacionados con el proceso electoral, así que para que lo tomen en cuenta. Esta información la pueden encontrar detallada en la página de EPS. Así que ahorita sí vamos a compartir la clase. No sé si se logra visualizar bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, vamos a ver. Con ustedes nos habíamos quedado en la reproducción de la escritura matriz. Esta sección va un poquito más adelante que la sección A. Entonces, no tan adelante, pero sí un poquito más adelante. Habíamos visto la conclusión, la estructura de la escritura matriz. Es importante que sepan bien esa escritura. También es importante que empiecen ya a buscar ustedes escrituras de compra-venta, donaciones, mandatos. Para las personas que han recibido notariado, pues ya la cuentan con ellos. Esto para seguir aprendiendo y porque en el examen puede ser que yo les coloque, miren, redáctenme un encabezado, redáctenme una estipulación de este contrato. Entonces, ese es el consejo que les doy, que vayan buscando algunos instrumentos públicos. Y lo importante es saber la estructura, también viendo la estructura de los instrumentos, ustedes pueden ir revisando ahí si tal estructura que ustedes tienen cumple con requisitos, haciendo una función calificadora en su ejercicio notarial. La fecha del examen todavía, yo más creo que va a ser a principios de junio. Sin embargo, todavía no tenemos una fecha cierta por esto de los observadores. Entonces va a ser un sábado, eso sí. Yo creería que a principios de junio. Otra cuestión que les iba a mencionar, para los que hicieron el trabajo en formulario, ¿qué tal les pareció llevar a cabo su trabajo en formulario? Creo que es más fácil. ¿O prefieren imprimir el examen y escanearlo? Más fácil en formulario, Lee. Es mejor en formulario, licenciada. Yo siento que es mejor en formulario. Está bien el formulario, Lee. Sí, porque no todos tenemos impresora. Sí, por eso es que hice el laboratorio mediante formulario. Ahora bien, si yo les paso el trabajo en formulario y ustedes consideran que lo pueden hacer mejor en forma física, también tienen la posibilidad que aunque se los mandé en formulario, me lo hagan en forma física. Creo que hubieron 2 compañeras en cada sección que me lo enviaron en forma física. Entonces no habría problema. La cuestión es que llenen su formulario, porque si se recuerdan, 2 preguntas obligatorias del formulario era su nombre y su carnet. Lo demás no era obligatorio. Entonces, para tomar en cuenta. Bien, la fecha del examen no tengo una fecha cierta, sin embargo, yo considero que va a ser como a principios de junio. Y esto se modifica mucho por el tema de los observadores. Pero yo consideraría que a principios de junio. Entonces, mi consejo, vayan también ya buscando sus escrituras, estudiándolas conforme la estructura que les he dado. Porque puede ser que yo les pida, porque esto es clínica, es más práctico. Yo les puedo, mira, redácteme una razón de testimonio. Redácteme una estipulación de una compraventa. Entonces, cuestiones así. Entonces, habíamos visto la estructura de la escritura pública. Y dicha escritura, pues, se redacta en hojas de protocolo
Y estas hojas de protocolo son del Estado y están depositadas en el notario. Entonces, ¿qué pasa? Usted al final se va a tener que quedar con esa escritura pública. Lo hablábamos en la clase pasada, que hay clientes que le piden a usted el original. Dice, a veces se enojan, le dicen, mira, Licky, ¿por qué usted se quedó con el original? Porque no saben, entonces le exigen a usted el original. Sin embargo, usted le tiene que explicar que el original no se lo puede trasladar. Lo que usted va a hacer es extenderle un testimonio, una copia fiel de la escritura. En dicha copia fiel, la persona puede ejercer su derecho. Ahí va a estar contenido el derecho para que lo pueda ejercer. Entonces tenemos diferentes formas de reproducir la escritura matriz. En primer lugar tenemos los testimonios para la parte interesada. Entonces hablamos que el testimonio en general son los diferentes nombres que recibe la doctrina, la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. El testimonio, conocido también como primer testimonio, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de la auténtica o de legalización o del acta de protocolación extendida a favor del interesado donde se cubre el impuesto al que está afecto el acto o contrato, artículo 63 del Código Notariado. Características de este testimonio para la parte interesada. El primero, se extiende a favor del interesado. Se debe cubrir el impuesto al que está afecto el acto o contrato. Si está afecto, si no, pues se hace constar que no está afecto. Se firma, numera y sellan todas las hojas que contienen el testimonio. La copia fiel y razón. ¿Por qué les digo la copia fiel y razón? Porque usted al final le va a realizar una fotocopia a la escritura pública. Esta es una forma de extender el testimonio. Esta sería la copia fiel y esta es la razón. O no trabaja abono, usted razona, realiza la razón del testimonio. Aquí es donde va a consignar los impuestos. Pero tiene que numerar y sellar cada hoja. Y se debe cubrir 50 centavos por razón de registro. Esto, por supuesto, si va a ser inscrito en alguna entidad, en algún registro estatal. Esto lo tenemos regulado en el artículo 5, numeral 3 de la ley del timbre fiscal. Creo que este primer testimonio ya lo habíamos explicado en la clase pasada, pero voy a repasar porque ese día una compañera preguntó una cosa y yo en algún momento pues me confundí y di una respuesta mala. Entonces voy a tratar de corregir esto. Esto es un testimonio para la parte interesada. ¿Se puede colocar el primer testimonio? Se puede. ¿Es obligatorio o no? Es testimonio de la escritura pública número 1 de mi registro notarial que autoricé en esta ciudad de Guatemala el 15 de mayo de 2022 y que para entregar a Ramiro Ramírez extiendo, número y firmo y sello en 2 hojas. La primera fotocopia de la original y impresa en ambos lados y la segunda que es la presente en papel bond. Hago constar que el impuesto al que está afecto el presente contrato se pagó mediante boleta de Claraguate, número de formulario tal y tal, de fecha 17 de abril de 2023, conste en la ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2023. Esto en el caso de que usted haga el pago en efectivo mediante formulario, mediante de Claraguate. Pero en el caso de que usted lo vaya a cancelar mediante especies fiscales, también tiene que describir los timbres. En ese caso, en el cual se adhiere 10 quetzales en timbres fiscales, un timbre de valor de 10 quetzales con número de registro 233.289. Los timbres fiscales llevan un número de registro también. ¿Y por qué les menciono este artículo 19 de la ley del timbre fiscal y papel sellado? Porque ahí es donde está la obligación que el notario describa el timbre o en este caso la boleta de Claraguate en el testimonio a la parte interesada. Esta obligación no se encuentra en el Código Notariado, sino que en este artículo 19 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Esta es una obligación que va en contradicción con el principio de unidad de acto.
Y aquí tenemos un ejemplo de dónde se contradice el principio de unidad de acto dentro de nuestra legislación. Y este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad se tuvo que haber hecho esta acotación dentro de la parte, dentro del Código Notariado, dentro de la parte conducente del Código Notariado, que son los testimonios. Sin embargo, se hizo en la ley del timbre fiscal y de papel especial. Mire, el banco, pues si usted lleva su formulario de Claraguate, lo puede pagar en el banco como usted considere. Para que usted imprime su formulario de Claraguate, lo firma y va al banco o lo paga en banca en línea. Aunque yo no lo recomiendo pagar en banca en línea dependiendo del banco. Hay bancos que tardan demasiado en aplicar el pago. Y he tenido esa experiencia que hay bancos que tardan demasiado. Entonces, a veces, lamentablemente, es mejor ir a hacer una gran cola al banco, dependiendo del banco. Hay bancos que son muy responsables en su banca en línea. ¿Y cuál era la pregunta que me hizo la compañera la vez pasada que me equivoqué? Era esto. Ella me preguntaba, mire, que aquí no escribió el timbre. Y yo no sé, en un momento tuve un lapsus y le dije, no, aquí no lo hice, pero lo voy a hacer. Y es que le respondí mal, porque en el testimonio especial no hay ninguna obligación de escribir el timbre notarial. Entonces, no está mal hecho. Pero yo en algún momento tuve ese lapsus y me gusta aclararlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el testimonio para la parte interesada. Aquí tuvimos esas características. Y también tenemos el testimonio especial. ¿Se acuerdan que en clase a uno le decía, mire, las obligaciones previas, simultáneas y posteriores? Aquí ya tenemos dos obligaciones posteriores. Extender un testimonio para la parte interesada y extender un testimonio especial. Con el agravante que no extender el testimonio especial en el plazo de 25 días puede conllevar una multa. E inclusive si no se extiende, poder ser inhabilitado también como notario. El testimonio especial es la copia fiel de la escritura matriz de la toma de razón de legalización o del acta de protocolación que se extiende a favor del director del Archivo General de Protocolos. ¿Cuáles son las características? Se extiende a favor del director del Archivo General de Protocolos. En este caso, pues actualmente es una directora. Se coloca la clave del notario. Habíamos hablado que la clave se forma con el primer letra de su primer apellido y un número correlativo, que normalmente pertenece al número de notarios que tengan como primera letra de su primer apellido esa letra. Aquí se debe cubrir el impuesto al que está afecto el ejercicio profesional del notariado. Entonces, también tenemos que tener eso en mente. El hecho generador del pago de impuesto, tanto en el testimonio de la parte interesada como en el testimonio especial, es diferente. El hecho generador de un testimonio a la parte interesada es el acto o contrato. Y además de la razón de registro, pero es un hecho generador diferente. Aquí el hecho generador es el ejercicio de la profesión en sí. Y aquí se cubre mediante timbre notarial. No menos de un quetzal, no más de 300 quetzales en timbre notarial. El plazo son 25 días hábiles siguientes al otorgamiento del acto o contrato. Y también se debe cubrir 50 centavos por cada hoja del testimonio. Eso tenemos en el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado. Aquí, si miran ustedes, no le pongo el apellido a las leyes, pero es más que todo por el tema de la clase. Un ejemplo de un testimonio especial, de la razón, mejor dicho, porque el testimonio como tal se conforma por la copia fiel y la razón. Es testimonio especial de la escritura pública número 1 de mi registro notarial, que autoricé en esta ciudad el 28 de junio de 2022, y que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos extiendo un número y firmo y sello en 2 hojas, una fotocopia del original impresa en ambos lados y la segunda, que es la presente, en papel bond.
en la ciudad de Guatemala el 17 de julio de 2022. Si se dan cuenta, además de la diferencia de a quién se extiende el testimonio, ¿qué otras diferencias pueden encontrar ustedes en el testimonio especial y en el testimonio de la parte interesada? Buenos días, licenciado. Buenos días, cuéntame. ¿Sería el plazo, tal vez, que el testimonio especial sí tiene plazo para extenderlo, mientras el testimonio de parte interesada no? Sí, como obligación del notario sí no tiene plazo el otro. El de la parte interesada, cuando es IVA, pues sí tiene un plazo para que no haya multa, pero esto ya no es responsabilidad del notario. Pero sí estaría bien el plazo. Pero en el fondo, en la redacción, ¿qué otras diferencias se encuentran? ¿Alguien más? Como usted decía, licenciado, que como no se cubre impuesto así del IVA, entonces no se describe tampoco los timbres de ese impuesto. ¿Y qué timbre se cubre en el testimonio especial? En este caso, en el testimonio especial solo sería timbre forense y los timbres notariales y el timbre de 50 centavos. Cuidado con el forense, si no sé, el forense es el timbre que graba la profesión de abogado. Timbre notarial graba la profesión de notario, entonces aquí sería fiscal por 50 centavos por cada hoja, que es lo que paga el testimonio especial. Cubriría también el timbre notarial, porque graba la profesión del notario. El timbre fiscal forense en esta clase, pues no lo vamos a ver, la verdad, porque solo lo paga el abogado en los escritos que él autorice. Licenciado, una pregunta. Cuénteme. El timbre fiscal de 50 centavos por hoja no hay que describirlo en la razón. No, tampoco. Porque el artículo 19, lo que le está de la ley del timbre fiscal, habla cuando paga usted el timbre, en el sentido de contratos, cuando lo hacen el testimonio. Gracias, licenciado. Licenciado, entonces aquí se paga el timbre fiscal de 50 centavos por hoja y el timbre notarial. Y el timbre notarial. El hecho generador, no sé si ya recibieron derecho fiscal, creo que es este, donde le hablan del hecho generador. Ustedes cuando paguen impuestos lo que tienen que saber bien es cuál es el hecho generador. De ahí es que ustedes van a pagar impuestos. Cuando ustedes tengan esa diferencia, pues ya saben qué impuestos se va a pagar. Ahí está la ayuda y esa es la clave para pagar impuestos. Saber cuál es el hecho generador. En este caso hay dos hechos generadores en este testimonio. Uno es el testimonio especial y el otro es el ejercicio de la profesión del notariado. Y este es el ejemplo. Entonces va a cubrir usted las dos personas que levantaron la mano, uno, por favor. Licenciado, perdone, buenos días. Una consulta. Bueno. En el ítem 3, usted decía que se debe cubrir el impuesto al que está a efecto el ejercicio fiscal, que usted decía que es no mayor de 300 quetzales, ¿verdad? El ejercicio profesional. Ah, sí, en el ejercicio profesional. Sí. Y ese es en testimonio especial. En el primer testimonio, al momento que se cubre el impuesto que lo paga la persona interesada, ahí no hay un límite para cubrir ese impuesto con timbres. Y ese impuesto al 3%, sí, es hasta 3,000. De 3,001 se tiene que cubrir mediante efectivo, que sería mediante declaraguate. Pero es el 3% de la ley del timbre. Ahora, si es de la ley del IVA, en realidad no hay una prohibición de poder cubrir más de 3,000 en timbres. Ah, no hay una ya, prohibición como tal. Ya, o sea que se puede llenar la hoja con timbres para cubrir el impuesto. Se podría, pero la verdad es que no es recomendable hacerlo en declaraguate cuando son cantidades muy altas.
Ya. Ok. Muchísimas gracias, licenciado. Pero en el caso del 3 por millar, que es la ley del timbre fiscal, sí, hasta 3,000 puede pagar usted en especies fiscales. De 3,001 en adelante, lo tiene que hacer en efectivo. Y la forma en efectivo es llenando el formulario de Declaraguat, yendo a pagar al banco en su banca virtual y ahí está. Y también tenemos la copia simple legalizada. Es otra forma de reproducir la escritura matriz, que tal vez se puede extender en aquellos casos donde no es registrable el bien. Al final, la forma de redacción es muy parecida a un testimonio a la parte interesada. Y se cubre igual 50 centavos. Bueno, en este se cubre 50 centavos por hoja. Es la copia fiel de la escritura matriz de la toma de razón de legalización, aquí se me fue, de firma o del acta de protocolación extendida a favor de un interesado, en donde únicamente se cubre 50 centavos por cada hoja. Y aquí hay un ejemplo de la copia simple legalizada. Es copia simple legalizada de la escritura pública número 3, autorizada en esta ciudad capital el día 12 de enero de 2023, por el notario, y que para entregar a María López extiende un número y sello y firma en 2 hojas, siendo la primera de papel fotocopia tomada directamente del registro notarial a mi cargo del año 2023, y la segunda, que es la presente de papel bond de la ciudad de Guatemala el 11 de mayo de 2023. Para los que tengan experiencia redactando legalizaciones de documentos, auténticas de fotocopias de documentos, se darán cuenta que la estructura es muy parecida a una legalización de fotocopia de documentos, salvo algunas cuestiones, pero son muy parecidas a la estructura de un testimonio, una copia legalizada, con la legalización de fotocopias de documentos. Licenciado, Cuéntame. disculpe, fíjese que yo le compartí un material a Javier para ver si se los podía compartir a los compañeros. Es como un trabajo que yo realicé de qué timbres lleva cada documento para que ellos se vayan familiarizando, si les puede servir. Sí, estaría bien, porque bueno, hay compañeros que trabajan como procuradores o tienen familiares notarios, pero hay compañeros que en su vida han visto un timbre fiscal, entonces si se puede compartir está muy bien, excelente. Gracias. Entonces en el artículo 70 tenemos los requisitos del testimonio. Serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Y esa es la copia legalizada. Formas de extenderlo. Según nuestra legislación, los testimonios se pueden extender mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Esta modalidad ya no se aplica, es llamada también formulario, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos que se complementarán con una razón. En la que más se utiliza es esta. Y también transcritos. En los transcritos, pues usted lo que hace es imprimir en una hoja bond el documento como tal. Y la razón va inmediatamente después de ese documento que imprime. Por supuesto, no van las firmas. Y como no van las firmas, solo va a hacer constar que en el documento se encuentran las firmas legibles de tal persona, únicamente. ¿Cuál es la manera que más se aplica y la más recomendable? Por medio de copias. Y es esta. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Lleva su protocolo, en el cual está contenido la escritura pública. Reproduce mediante fotocopia. Aquí está la fotocopia del instrumento público, en hojas bond. Y en la última parte le lleva a cabo una razón. Y la razón sería esta o esta, dependiendo de lo que usted va a extender. Lleva a cabo la razón, la firma, la sella. En esta última hoja de la razón, pues aquí cubre el impuesto. Ahí coloca los timbres fiscales.
Vamos a ver una pregunta. ¿Qué tiene que hacer usted al momento de colocar los timbres notariales o fiscales? Además de pegarlos, ¿verdad? Y notarizarlos con el sello o perforarlos. Sí, Sellarlos. Sellarlos. eso tiene que hacer, sobre todo los timbres. En el caso de los timbres notariales, en el JADE, pues hay antes de entregar uno de los testimonios especiales, tiene que pasar a una dependencia del colegio donde revisan que usted haya cubierto el impuesto de la profesión y también que no esté reutilizando timbres notariales. Entonces tiene que utilizarlos. Creo que ya les compartieron el material en WhatsApp, así que ahí está, sobre todo para ver los timbres. Licenciados también se pueden utilizar por medio de perforación, ¿verdad? Sí, también a veces con una rayita. La cuestión es que no se pueda volver a utilizar el dicho timbre. Y también tienen la obligación las dependencias que si usted no lo inutilizó, ellos lo tienen que hacer. Habiendo visto los testimonios, que es la reproducción de la escritura matriz, vamos a los avisos. Los avisos se dejan un poquito por un lado. Entonces a veces hay mucha confusión de lo que es un aviso y un testimonio. Y aquí se lo señalo con... aquí le señalo cuál es la diferencia. No es la reproducción de la escritura matriz. Entonces, en un aviso usted no va a reproducir la escritura matriz, no le va a sacar fotocopias. Únicamente es la comunicación que hace el notario normalmente al Archivo General de Protocolos. ¿Por qué le digo normalmente? Porque hay otros avisos. Pero en este momento lo que nos interesa es el Archivo General de Protocolos. De alguna circunstancia o acto acaecido en su ejercicio profesional. Las características de estos avisos. No se debe reproducir la escritura matriz y no se paga ninguna clase de impuesto en dicho aviso. Ejemplos de avisos: el aviso trimestral, el aviso de instrumentos cancelados. Eso lo tenemos en el artículo 37, literales B y C del Código Notariado. Y el aviso de protocolación según la ley del organismo judicial, artículo 40 de la ley del organismo judicial. Entonces, estos avisos son una copia simple, bond, donde usted comunica esa circunstancia o un hecho. Otras instituciones a las cuales se da aviso, no las coloqué las de las municipalidades o DICABI. Los compañeros que levantaron la mano, digan. Te hago una pregunta respecto a los avisos de instrumentos cancelados. Ahí tampoco hay que hacer una como especificación de por qué se canceló el documento o sí se tiene que Mira, como que especificar. El Código Notariado en realidad no señala una obligación de razonar de por qué se canceló. Lo puede hacer. Sin embargo, con la única comunicación de la cancelación sería suficiente. ¿Y la otra persona que levantó la mano? Bueno, entonces el otro aviso que le estoy colocando aquí es el aviso a DIGECAM. ¿Por qué les coloqué este y no a la municipalidad o a DICABI? Porque este es el aviso cuyo incumplimiento tiene la multa más onerosa, que son 1,000 quetzales. Eso lo tenemos en el artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones. Este es un ejemplo de un aviso. Aquí va la clave. En el testimonio especial también tendría que ir la clave y va en el póster, en la parte superior derecha o izquierda, donde ustedes la quieran colocar. Este es un ejemplo de un aviso. Esta clave no es la mía, sino cuando estaba haciendo el material, pues ahí coloqué esto. Pero sí es la inicial de mi primer apellido. Señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo número 37 del Código Notariado, usted atentamente aviso que en el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo del año 2022, el último instrumento público que autoricé fue el número 22 de fecha 24 de marzo de 2022.
Guatemala, 4 de abril de 2022, firma y sello. En el caso de que no hubiera autorizado ningún instrumento, pues solo le coloca que en el trimestre tal y tal no autoricé ningún instrumento. En el caso de que se estuviera cancelando, si hubiera cancelado, pues, señora directora, a usted atentamente, aviso que con fecha tal, cancelé la escritura tal y tal, de fecha tal. Le puede poner por qué la canceló, sí. No es obligatorio, pero lo puede poner para que no sea tan escueto el aviso. Pero esto es un aviso. Por supuesto, son los que van al Archivo General de Protocolos. Solo va la hoja de papel bond, no tiene que reproducir la escritura matriz. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? Licenciado, una pregunta. Cuénteme. Con respecto a los testimonios, ¿cuáles son los testimonios irregulares? Un testimonio irregular. Mira, los testimonios irregulares son los que no reproducen la escritura matriz. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. El índice del protocolo es uno, porque no está reproduciendo la escritura matriz, sino que el índice, ese no es instrumento público. Y el otro instrumento público que tenemos es el testimonio de las partes conducentes en el caso de jurisdicción voluntaria, en el caso de testamentarios o intestados. ¿Y por qué es un testimonio irregular? Porque no reproduce la escritura matriz, sino que otro documento, pero es un testimonio. O sea que si no reproduce la escritura matriz o acta de protocolización o razón de realización de firma, es un testimonio irregular. Ajá, porque regularmente se reproduce la escritura matriz. De ahí ese nombre irregular. Gracias, licenciado. Vamos a ver si tengo. Miren, los fundamentos de los irregulares, por si los quieren consignar. Tengo el fundamento del 92 del Código Notariado y el 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí tenemos el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Ese testimonio es el que se inscribe en el registro. Disculpe, licenciado Raúl, ¿puede repetir estos dos artículos? Muy bien. Artículo 92 del Código Notariado, que es del índice del protocolo. Y el 417 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el 92 y el 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 92 del Código Notarial cuando hablábamos de la reposición del protocolo. Y hablábamos que si existiera el índice del protocolo, la reposición se hará conforme a ese índice, porque ahí se encuentran todas las escrituras públicas que se otorgaron y los nombres de los otorgantes, lugar y fecha. Son esos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a continuar con la clase. A mí me habían avisado, bueno, en nuestras que iba a haber una suspensión de la energía eléctrica aquí en donde yo vivo, pero no había. Entonces, gracias a Dios, porque tenía ese miedo que se fuera la energía eléctrica. Ahorita vamos con el acta de protocolación o protocolización. El acta de protocolación o protocolización en protocolación se lo denomina el Código de Notariado. Protocolización lo denomina la Ley del Organismo Judicial. Entonces, pueden utilizar ambos términos, protocolación o protocolización. En nuestra legislación al final son sinónimos y me voy a quedar hasta ahí en la explicación. Entonces,
Bien, tenga dudas, por favor, levantar la mano y lo hace el micrófono. Por favor. El acta de protocolación o protocolización es la incorporación material y jurídica que hace un notario en el protocolo a su cargo de un documento público o privado, por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de tribunal competente. Hablamos que hay una incorporación material y jurídica. Material, ¿por qué? Porque se interrumpe la numeración fiscal del protocolo. Cuando vimos la hoja del protocolo, ¿se acuerdan que tenía un número de hoja y un registro? En la parte superior tenía un número de hoja y aquí tenía un registro. Por favor, el micrófono, compañeros. Entonces hay una interrupción material porque se interrumpe esa numeración, que explicábamos que esa numeración de las hojas de protocolo solo se podía interrumpir mediante la protocolación o porque a usted se le terminaban las hojas de protocolo y tenía que comprar otras. Entonces esas no iban a coincidir con el número de hojas, no iban a ser correlativas. Y hay una incorporación jurídica por el acta que se redacta para su incorporación. Documentos que pueden protocolizarse. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por ley o por tribunal competente. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizados y los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Aquí en el número 1 tenemos documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por ley o por tribunal competente. Y les voy a dar estos ejemplos. El acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil, se debe protocolizar. Esta protocolización no está ordenada, no se la requiere alguno de los contrayentes. Se le exige la ley, por supuesto, esta protocolación no tiene ningún plazo legal y por estas razones que a veces no las hacen, o las hacen pero al bastante tiempo. Tenemos también los documentos provenientes del extranjero, artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Y el auto que aprueba la participación en la partición en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 222. Esto es en el caso de que haya una propiedad en el cual hay bastantes, 2 o 3 copropietarios y no se deciden voluntariamente en la vía notarial dividir tal bien. En este caso, uno de los dos inicia un juicio oral de división de la cosa común. Puede ser que ante el juez lleguen a un acuerdo y ese auto que apruebe ese acuerdo se tiene que protocolizar. O puede ser que no lleguen a ningún acuerdo y el juez va a decidir cómo se va a dividir la cosa común. Y es eso lo que se debe protocolizar. En este caso, que el documento de diligencia cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente, dicha protocolación debe hacerse por mí y ante mí. Es decir, no comparece nadie más que el notario. Entonces, en el caso de que usted vaya a protocolizar un acta notarial de matrimonio y quien comparece ante ese instrumento público es el propio notario. ¿Por qué? Porque está actuando por disposición de la ley. Entonces, una forma de redactar sería en la Ciudad de Guatemala, bueno, primero el número de orden, 2 en la Ciudad de Guatemala, el 1 de abril de 2023, por mí y ante mí, nombre del notario, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Organismo Judicial, proceda a protocolizar tal documento, que más adelante lo explicaré cómo se protocoliza. Pero la característica más importante de una protocolación hecha por disposición de la ley o por tribunal competente es que la realiza el notario por mí y ante mí. Únicamente él comparece ante él y firma por él. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta, compañera? La última pregunta. Compañero, mejor dicho, Marlon Enrique Boró.
Bueno, si no hay dudas, continuamos. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Creo que en una clase me preguntaron cuál es la responsabilidad civil del notario, o penal o administrativa, referente a legalizar firmas. Lo único que da fe el notario en una legalización de firmas es que la persona que está firmando es la persona que comparece en el otro documento. No va a dar fe del documento en sí, sino que es esta persona la que está firmando. Da fe de que esa es la firma únicamente. Entonces, en el caso de que se otorgue un documento privado con firmas legalizadas, al momento de protocolizarse, únicamente es necesario que comparezca la persona a cuyo favor se redactó el instrumento. Puede ser que sea un reconocimiento de deuda en documento privado con firma legalizada. En ese reconocimiento hay un acreedor y un deudor. El deudor se reconoce liso y llano deudor del acreedor. Y el acreedor acepta la deuda. Los dos firman. Es un documento privado y le piden a un notario que legalice la firma. El notario da fe que la firma de ambos que está en el documento privado es la firma que le están reconociendo o poniendo, mejor dicho, en su presencia. Ese documento se puede protocolizar posteriormente. Y para protocolizarlo únicamente es necesario que comparezca la persona a cuyo favor se otorgó dicho documento privado. Entonces, ¿quién de los dos tendría que comparecer ante notario para protocolizar? El acreedor. Sí, el acreedor tendría que comparecer ante notario, porque a favor de él se otorgó el instrumento. Y esa es la segunda forma de protocolizar documentos. Aquí sí se hace ante mí y se colocan los datos, por supuesto, del acreedor. Y la otra manera son documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. El mismo ejemplo, reconocimiento de deuda, firmaron los dos, pero no se legalizó la firma de ninguno. ¿Quién tendría que comparecer a la protocolación? El deudor. Si comparecieron los dos en el documento privado. Ambos, porque como no se legalizó la firma de ambos. Entonces, esa es la diferencia. Aquí tendría que comparecer ambos. Entonces, creo que de las tres, la más fácil de entender es la primera. Ahora, la segunda y la tercera a veces da cierta confusión, pero entendiéndolo de esa manera, creo que no se confunde para nada. ¿Alguna duda respecto a esto? Miren, cualquier duda, no se preocupen en preguntar. No se preocupen por su pregunta, quiero decir. Es bueno salir de dudas que quedarse con las dudas. Licenciado, una pregunta. Cuente. ¿Cuál sería la finalidad o el propósito de protocolizar un documento privado? ¿O por qué serían los motivos de hacer? Mire, dependiendo de por qué lo está protocolizando. Si es un documento que sea ordenado por ley o por tribunal competente, es para que surte efectos legales. Aquí, en el acta de matrimonio no, pero en otros documentos como provenientes del extranjero, para que se inscriban, tienen que protocolizarse. Aquí está sencillo. Ahora, cuando es por firmas legalizadas, es para que tengan permanencia únicamente. ¿Por qué? Porque con firma legalizada el documento de por sí es título ejecutivo, entonces no tendría razón de ser que lo protocolice. Pero el fin es que tenga permanencia, la permanencia. Porque al final es una hoja de papel bond que en cualquier momento se puede dañar. Y en el tercer caso, que son documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, pues ahí sí, usted lo va a protocolizar para que tenga efecto de título ejecutivo. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga este reconocimiento de deuda, si no está la firma legalizada, no puede ser
un título ejecutivo, a menos que hablemos de un título de crédito, pero eso ya es otro tema. Ese sería el fin de cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, perdón, esas protocolizaciones se realizan en papel especial. Ahorita vamos a eso. Como es la introducción el protocolo, pues les voy a dar sería este el ejemplo. Va en medio de hojas de protocolo y se incorpora el protocolo como tal. Pero más adelante se lo voy a explicar bien. Cláusula de protocolación. También se puede hacer la protocolación mediante una cláusula. Es decir, ahí no va a otorgar otro instrumento público, sino que dentro del instrumento público que está realizando, en una de las cláusulas se lleva a cabo la protocolación y la incorporación material de ese documento que va a incorporar. Puede ser un plano, un avalúo. Y este es un ejemplo de una protocolación. Nos damos cuenta, esta es la continuación de esta, cuando se la hace por mí, ante mí. Sin embargo, la estructura de una protocolación no va a cambiar en el cuerpo, va a cambiar únicamente en la introducción. Aquí procedo a protocolizar el mandato especial con representación otorgado por el señor Juan Pérez a favor de Flor Pérez. Dicho mandato fue otorgado en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América, el 18 de octubre de 2021. Aquí solo estamos llenando requisitos del acta de protocolación. Estamos haciendo una descripción del documento que se va a protocolizar. ¿Cuántas hojas contiene dicho documento? Por cierto, cuando pasen asistencia, el tema va a ser testimonios. El mandato está contenido en 3 hojas, el que pasa a formar los folios 69, 70 y 71 de mi registro notarial, quedando comprendido entre las hojas de papel de protocolo número B6.959.201 y de registro 109.210 y número B6.999.202 y de registro 109.211. Aquí suena más complicado, pero aquí se lo voy a explicar. Este es un ejemplo de una protocolación. Esta es la hoja de protocolo y esta es otra hoja de protocolo. Les explicaba que las hojas de protocolo tienen un número aquí arriba y un número de registro aquí abajo. Y que cada hoja forma un folio. Por supuesto, si utilizan esa hoja. Este es el documento que se va a protocolizar. Es un documento en hojas de papel bond. Es un documento privado, digamos. Entonces, en el caso de que esta hoja sea el folio 1 y esta sea el folio 2, como vamos a introducir el documento, tiene que quedar, cuando lo explico digo que parece más un sándwich, o que suene vaga y burda la forma de explicarlo. Pero es más o menos así, y es una manera muy fácil de entenderla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese documento que usted va a protocolizar quedará en medio de 2 hojas de protocolo. Esta hoja en la cual usted va a redactar su razón, que es el folio 1, aquí va a redactar esto, en el folio 1, y va a integrar los demás folios. Esta es la 1. El documento protocolizado también forma parte del protocolo, entonces va a formar el protocolo 2, el folio 2, el 3 y el 4. Y también dice que tiene que consignar el número que corresponda a la primera y a la última hoja. Es esta. Entonces, no tenemos que confundir los documentos protocolizados con los atestados. Es una cosa diferente, muy diferente.
Los atestados normalmente son constancias de lo que usted lleva haciendo de su actividad notarial. Pero estos protocolos son documentos que van a formar parte del protocolo, y cuando usted extienda el testimonio de esta protocolación, tiene que extender copia fiel de la escritura pública y los documentos protocolizados. Entonces explicaba esto como un sándwich, digamos así, algo, una respuesta algo vaga. Esta primera hoja tiene un número de hoja y un registro. Entonces, hacemos hincapié de qué es lo que contiene el documento, la fecha del documento. Y está contenido aquí serían 2 hojas. Los que pasan a formar los folios, aquí serían folio 1, 3 y 4. 2 y 3, mejor dicho, disculpe. Entonces aquí formarían los folios 2 y 3. Quedando comprendido entre las hojas de protocolo, esta es la primera hoja, número A21 y registro 37,000. Y A22 y el registro 37,001. Ese documento bond o esa hoja simple va a formar parte del protocolo. Siempre va a estar ahí dentro del protocolo. Por eso le decía que lo que se busca al momento de protocolizar es la permanencia. ¿Por qué? Porque el momento que usted incorpore dicho documento, jamás va a poder salir del protocolo. Ahí va a estar incorporado siempre. No sé si tienen preguntas respecto a este tema. Creo que es un tema algo complicado. Sobre todo explicarlo de manera virtual. Pero si tienen alguna pregunta, es en el momento, por favor. Entonces, esto es un ejemplo de una protocolación. Como les decía, el cuerpo del instrumento no varía. Lo que va a variar es el cierre y la introducción, porque puede ser que solo comparezca un notario o comparezca un interesado o dos personas o los interesados. Igualmente, cuando se haga mediante cláusula, debe contener los requisitos pertinentes. ¿Y por qué le coloco requisitos pertinentes? Porque al final va a tener este contenido, que es lo del artículo 64. Los nombres de esto no, mención del documento, diligencia, indicando el número de hojas que contiene, el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación, y los números que correspondan a la primera y a la última hoja del protocolo. Entonces, esto es lo que va a hacer usted, introducir este documento dentro del protocolo. Aquí usted está interrumpiendo el registro, la numeración fiscal. Esta hoja podría ser la 22 y esta es la 23, pero la está interrumpiendo y es una manera permitida de interrumpir. Al momento que usted otorgue el testimonio, extienda, mejor dicho, el testimonio a la parte interesada o el especial de esta protocolación, tendrá que, además de reproducir la escritura matriz, también reproducir el documento respectivo, porque va a formar parte del protocolo. Le hago una pregunta y a la hora de reproducir para el testimonio se reproduce en el orden como está en el protocolo, digamos, en medio de las 2 hojas. Sí. Solo que la última hoja, pues no va a extender, a esa no le va a sacar usted copia. A la última, la del A la protocolo. sí, digamos, si le va a sacar copia, le va a sacar copia. Vamos a ver esto. A esta no. A eso no. A esa no. Sí, porque hasta ahí no llega la... No, porque puede ser que aquí otorgue otro instrumento público. Pero digamos que en la primera hoja del protocolo empecé la protocolización a la mitad y continúo en esta, ahí sí. Sí, ahí sí, aunque mire, cuando usted va a sacar una fotocopia de un instrumento público, lo que se hace normalmente es
es colocarle un papel a la parte donde aparece otra escritura pública. La anterior, para los datos de lo que se hizo anteriormente, digamos. Sí, para no consignar los datos de la otra escritura. Puede ser que termine aquí en línea 7 y usted empiece en la línea 14. En estas líneas bastarán las firmas, entonces se coloca un papel en este lugar para que no aparezcan los datos de las otras escrituras públicas. Es normalmente lo que se hace. Otra cuestión, miren, como les decía, que ustedes van un poco adelantados de la otra sección. Con la otra sección, esto lo terminamos faltando 10 minutos para que terminara la clase. Entonces, hoy vamos a terminar aquí la clase por este tema, porque no puedo adelantar mucho con ustedes y dejándolos a los demás un poco atrás. Solo les iba a mencionar una cuestión antes de que se vaya. La asistencia, no sé si ya la pasaron, compañeros. No, licenciado. Entonces vamos a esperar un poco. Solo una cuestión, fíjense que solo pueden tener 3 inasistencias. Si ustedes tienen más de 3 inasistencias que no son justificadas, ya no tendrían el derecho a continuar en clínicas. Entonces solo estén pendientes de eso. Yo les mencioné que los compañeros que no se pudieron realizar el trabajo en clase lo pueden hacer siempre y cuando tengan una justificación. Cuando yo comparto el material, ahí creo que aparece mi correo electrónico. Entonces, si tienen una inasistencia, por favor, a ese correo electrónico compartir la inasistencia para que se pueda justificar, ya que si tienen más de 3 inasistencias ya no podrían continuar en clínicas. Hasta el momento, pues, hay compañeros que tienen varias inasistencias, pero al principio, y hablé con EPS y lo que me comentaron es que son compañeros que no se podían asignar. Entonces, con eso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no se pueden asignar y no es un problema que se les pueda achacar a ustedes. Y la forma de que ustedes puedan verificar su asistencia es en su correo electrónico. Al momento de que ustedes llenan el formulario, les llega un correo electrónico donde les confirma que ustedes llenaron la asistencia. Hay compañeros aquí que me imagino que sí no van a participar, que se trasladaron, como la compañera Elida Judith Azurdia Pinchol. Ella nunca asistió a la clase, me imagino que se trasladó. Pero hay otros compañeros que no asistieron a las primeras 3 clases, pero sí la última y después posteriores. Son compañeros que yo tengo conocimiento de que se asignaron posteriormente, entonces con eso no hay problema. Entonces, ¿cuál va a ser la manera de revisar? Es a través de su correo electrónico. En su correo electrónico les tuvo que haber llegado la confirmación de que ustedes llegaron a la asistencia. Miren, le estoy advirtiendo el día de hoy para que tomen en consideración en adelante las inasistencias. Anteriormente me era bien complicado. ¿Por qué? Porque habían compañeros que no estaban asignados o tenían problemas para la asignación, entonces ahí era complicado llevar a cabo el control. Y ahora en adelante creo que ya no hay compañeros que no estén asignados a la clase. Por supuesto hay personas que no están en el listado, pero yo los estoy agregando, con eso no hay problema. Pero de ahora en adelante, y ustedes saben quiénes tienen asistencia, ¿verdad? Entonces, cualquier cuestión que ustedes no puedan asistir, un tema justificado, porque siempre pueden haber imprevistos, por favor al correo electrónico en el cual les comparto el material. La asistencia todavía no se ha pasado. Las personas que levantaron la mano, por favor. Licenciado, disculpe, una pregunta referente a los testimonios. En el caso de extender un segundo testimonio, por ejemplo, de una compraventa, ¿cómo? Porque como a veces dejan hipotecadas
dejan en garantía, digamos, algunos bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo? Porque yo no quiero pensar mal de todo el mundo, pero hay algunos casos en los que es probable que dejen en garantía el bien inmueble en un lugar y después quieran hipotecarlo en otro lugar y así. Y muchas veces no son escrituras que sean registradas. Entonces pueden llegar a una oficina jurídica a solicitar un segundo testimonio y con eso o sea, con eso puedo sustentar yo que soy propietaria de ese bien y dejarlo como hipotecado, por así decirlo, en otro lugar para que me concedan un préstamo o algo así va. El caso es de que puede existir ese problema de que esté el primer testimonio, digamos, y un segundo testimonio, y yo esté estafando gente, por así decirlo. Entonces, Mire, ¿cómo se podría evitar esto? ¿O se tiene que presentar una denuncia de pérdida con el abogado, digamos, con el que se trabajó esa compraventa para evitar que exista el primer testimonio y un segundo testimonio después? No sé si me doy a entender. Mire, lo que pasa es que únicamente se pueden hipotecar bienes inmuebles registrables. Entonces, usted como notario lo que va a pasar es que al momento que un cliente le diga, mire, Lick, fíjese que quiero comprar este bien, y llega con usted lo primero que va a hacer es hacer un estudio de finca en el Registro General de la Propiedad. Entonces, si hay una hipoteca, lo que va a pasar es que ya está inscrito. Y ahí se va a verificar. Igualmente, también hay una cláusula de advertencia donde el notario le dice que usted se obliga como vendedor a hacer el saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en el caso de que tenga algún gravamen o limitación, en este caso un gravamen. Entonces, esa sería la forma de proteger usted a su cliente. Primero haciendo el estudio de finca. Y en el caso de que se haya otorgado la hipoteca y no se haya registrado, porque puede pasar también que se haya otorgado y no se registre, y después van a registrar, él también se compromete al saneamiento de ley por evicción o por vicios ocultos. Entonces, esa sería la forma. Ahora, si son derechos posesorios, no se pueden hipotecar. Sin embargo, en los pueblos se acostumbran los bancos a que los utilizan como garantías. Muchos bancos. Ajá, o prestamistas así particulares, digamos, que no sea una entidad bancaria, tienden a hacer mucho eso, de que, o sea, sí, aquí en donde yo vivo han estafado a mucha gente, en donde, digamos, de que prestan dinero y dejan en garantía una casa. Y después resulta que hay un montón de gente que tiene la misma garantía. Entonces, por eso, porque a veces solo entregan copias, va. Sí, pero esos son con derechos de posesión. Normalmente son con derechos de posesión. Que los derechos de posesión no tienen registro, no tienen matrícula fiscal. Entonces, el inconveniente de los pueblos es que a veces la gente, por el propio desconocimiento, ellos entregan el testimonio y con entregar las escrituras, dicen ellos, piensan que con eso ya están dando su bien en garantía. Sin embargo, legalmente no es una garantía. No se podrían ejecutar, digamos. No se podrían ejecutar. Se podría ejecutar si existe una deuda. Pero en este caso, los segundos testimonios, si yo soy la propietaria, yo puedo ir a solicitarlo y es como obligación del notario brindarme la mía. Sí, le paga el testimonio, sí. Ajá. Sí, porque tiene un precio el testimonio. O sea, el segundo testimonio también se tiene que cobrar. Sí, por cada testimonio. Recuerden en el arancel de notario, creo que 75 es el precio mínimo para un testimonio. Porque usted tiene que, como notaria, tiene que cobrar al momento de defender el testimonio. Ese sea el primero, segundo, tercero, cuarto, o el que le estén solicitando. Pero miren, con derechos de posesión sí es más complicado. Porque la gente a veces en los pueblos es mucho de palabra. Entonces ellos a veces sus deudas ni siquiera están escritas, pero cumplen con su obligación. Sí, pues. Entonces a veces pasa eso. Pero en el registro sí se pueden, sí se pueden hipotecar los derechos
ahí hay una cláusula donde dicen los derechos que le corresponden. Porque como son fincas grandes. Pues si tienen registro. Ajá. Entonces es un derecho, el registro es un registro real. Inscribe bienes. Y si no está inscrito el bien, no se podría registrar un gravamen o limitación, porque es como el registro nacional de las personas. Lo primero que va a escribir el registro es el nacimiento de las personas. No le va a poder inscribir un matrimonio si la persona no está inscrita su nacimiento. Y es lo mismo que pasa en el registro de la propiedad. No se va a poder inscribir un gravamen, una limitación, si dicho bien no tiene una primera inscripción de dominio. O sea, sobre qué lo van a escribir, no habría posibilidad de inscribir. Ya. Bueno, muchas gracias. A eso, para servirle. Ahora la asistencia voy a preguntar Mira, solo denme un poco de tiempo y la pasamos. Lo que pasa es que también la clase terminó muy rápido hoy, por lo mismo que les decía, porque no me puedo adelantar tanto el material con ustedes respecto a los demás compañeros, porque ustedes iban bastante adelantados. No sé cuál sea la razón, doy la clase igual, pero por alguna razón. Cuénteme. Ahora, con respecto a los segundos testimonios o terceros, en razón hay que consignar que ya se pagó el impuesto a que está afecto o no se menciona. No tendría por qué mencionarse, porque si ya se inscribió, no. Solo se hace primero este testimonio para extender a tal persona, pero no es necesario que usted lo coloque. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna institución que revise si se cobró el impuesto, porque en teoría ya se tuvo que haber inscrito. Gracias. En teoría puede ser que usted le entregó el primer testimonio a la persona interesada y lo perdió. ¿Qué pasa? Y se perdió ese primer testimonio, ahí va cubierto el impuesto y lo hizo en timbres fiscales. El segundo testimonio, ahí sí se tendría que cubrir el impuesto. ¿Por qué? Porque la persona perdió el testimonio. Díganme las dos personas que levantaron la mano. Relacionado a lo que mencionaba la compañera de los derechos, a mí me estaban poniendo un caso de un señor que le vendió los derechos de posesión, así como usted decía en un pueblo, ¿verdad? Que eso fue aquí en Chimaltenango. Le vendió los derechos de posesión. O sea, él la finca sí la tiene registrada a su nombre, pero se la vendió solo con derechos de posesión a una persona. Y como a los 2 o 3 años se la vendió a otra. Entonces ahora los dos alegan que tienen el mismo derecho, pero como usted bien dice, eso no está registrado. ¿Cuál sería la forma de que ellos puedan resolver su situación? ¿Qué juicio procedería? Pero lo que pasa es que si él tiene la propiedad y lo que vendió fue la posesión, ahí lo que está haciendo sí es estafándolos. O sea, ahí sí los está estafando porque lo que está vendiendo es la posesión del bien. Diferente hubiera sido que haya sido una compraventa de la propiedad y digamos él se reserva todavía el dominio hasta que le terminen de pagar el bien. Eso hubiera sido diferente. Pero en este caso él sí está vendiendo derechos de posesión de una finca que sí tiene propiedad. O sea, ahí yo consideraría que sí es estafa. O sea que ahí las personas lo que tienen que hacer es denunciarlo penalmente. Es denunciarlo penalmente. Porque le vendió los mismos derechos a diferentes personas sobre el mismo bien. Sí, sí, habría que ver también el documento, cómo se redactó, pero si es un derecho de posesión, no. O sea, recuérdense que también los bienes, el derecho real también tiene facultades, el uso, goce y disfrute de la cosa. Y hay derechos reales. Yo creo que uno de los problemas es que el vendedor era una persona mayor y como que hasta fallecido, fíjese. Entonces era como que ahora ellos dos tienen el conflicto y quién tiene el derecho, cómo podrían ellos liquidar a quién le corresponde. Habría que ver la redacción del instrumento público, pero la única forma que yo miro es en una vía ordinaria civil.
Hay un juicio que se llama plenario de propiedad. Esa sería la única forma que yo veo viable de poder reclamar en un caso la propiedad del bien. Sería Pero en sería- materia civil que uno demande al otro y entonces ahí se puede resolver. En este caso, como fue el fallecido, se demanda la mortual. Ah, ya. Ujú. Tienen que demandar al encargado de liquidar los bienes. Sí, pero es un juicio bien. O sea, el caso como me lo está planteando, sí está bien complicado. Sí, es que eso de vender derechos de posesión es prácticamente solo comprar problemas, ¿verdad? A menos que no tenga registro el bien, ahí sí no hay problema, porque esa compraventa de derechos de posesión les sirve de título para poder iniciar la titulación supletoria. Pero si no existe registro. Sí, es que regularmente tienen un registro, pero que es bien antiguo y ya después solo van vendiendo de uno a otro los derechos nada más y así lo han traído por muchos años, ¿verdad? Pero un desconocimiento también de las personas o una mala fe a veces, porque estar vendiendo derechos de posesión a varias personas, yo considero que ahí sí hay bastante mala fe. Sí. Bueno, muy Las bien, personas, gracias. las personas que levantaron la mano. Licenciado, yo, como yo soy de un pueblo de Huehuetenango, San Antonio Vista, y aquí la mayoría de compraventas las acreditan con actas municipales, pero igualmente son solamente derechos de posesión. En ese caso, si el bien inmueble no se registra, la municipalidad puede seguir, o sea, podría quitar ese bien inmueble porque como no le pertenecía antes a nadie, no sé si así es exactamente cómo funciona, pero Son como tengo tierras esa- comunales, ¿verdad? Ajá, Mire, con las tierras comunales es complicado hasta la titulación supletoria. Ahí sí es muy complicado, pero la municipalidad sí ya otorgó porque me imagino que eran propiedades a nombre de la municipalidad. yo creo que sí. Entonces ella no podría hacer pues, a ellos confiscar el bien, digamos. Ya no, porque ellos se dieron la venta, ¿va? Y está en acta notarial, se podría titular supletoriamente, pero ahí hay que pedir autorización municipal a la comunidad. Entonces, bien. Pero si se logra, se puede titular supletoriamente. Ah, ya. ¿Quién más levantó la mano? Miren, voy a ver lo de la asistencia ahorita. Ahorita regreso. Entonces, ahorita vamos con la asistencia. El que me llene la asistencia ya se puede retirar la llena, se puede retirar la clase y ya está por concluida, por lo que les decía, porque el siguiente tema son actas notariales, que son documentos que van fuera del protocolo, entonces no me puedo adelantar tanto. Aquí está la asistencia, el tema es testimonios. Llenan la asistencia y se pueden ir a descansar, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Ahí está. Disculpe. Gracias, licenciado. Gracias, sí.